Ahí sí, vamos a compartir la pantalla número 2. Vamos a compartir. Y ahora vamos, y por supuesto, mira, esta versión de Zoom cierra el chat cuando hago compartir pantalla. Entonces después tengo que empezar a Ya buscar vamos a acá. mirar el chat nosotros. Ya, Hasta el ustedes minuto miran el chat, por solo favor. saludos. Profe, hay unos compañeros que le está costando entrar, así que... ¿Le está costando entrar? A ver. Ya. Sí, hay 137. Esperemos un poquito entonces. Hay 137, entonces sí que falta gente. Ya, esperemos un poquito. Como sigamos conversando de temas generales. Si tiene alguna otra duda respecto además de lo que dijimos nosotros administrativamente en la clase el día lunes, aprovechen de consultar ahora. ¿Por qué le estará cortando en 140 ahí ahora? Todavía falta un poquito. Yo traje un café y me lo tengo que tomar con cuidado para no darlo vuelta sobre la mesa como hice la otra vez en otra clase. ¿Alguna vez lo hiciste sobre tu computador? No, en nunca tu lo hice. oficina. Pero eso En fue tu agua. oficina. Sí, pero menos ¿fue mal que agua? las gotas cayeron. No, sí fue agua. Pero menos mal Ah. que las gotas cayeron sobre la parte, no sobre el teclado, sino que las partes impermeables, digamos. Así que Ya, tuve suerte, ¿sabes? te salvó. Me salvó. Veamos, ¿qué más necesito acá? Hay 150. ¿Cómo van los ingresos? Hay todavía gente que esté intentando ingresar con dificultades, ¿saben? A ver. Tenemos un minuto más. Un minuto más. No Ya. aparece. No, No, en la sala de espera no tenemos a nadie. no. Porque no tienes espera, ¿cierto? Sala de espera, ¿o sí? O sea, es curioso porque sí la tengo habilitada, pero la sala de espera, no sé por qué razón, No espera. deja pasar algunos y otros no, cuando está habilitada, siendo que no debería dejar pasar nadie, No, digamos. a Deja pasar nadie, algunos y sí. otros no. Es algo incomprensible de la lógica de Zoom. Está raro lo de la sala de espera. Extraño. Sí, ¿Me escuchan? es un misterio. Sí. Eso. Es un misterio. Entonces, déjenme sentar acá. Mientras tanto, proyecta esta diapositiva. Voy a achicar aquí. Ya necesito, entonces, que por favor ustedes estén atentas Al chat, sí. esta vez al chat. Después, la próxima vez me va a tocar a mí cuando les toque a usted haga la clase. Ahí me toca Si a es mí. que nos deja hacer clases, si no, vamos a ser nosotros siempre Nancy, revisoras del chat. Nancy, ¿cuándo no te he dejado hacer clases? Nómbrame. Tendríamos que Somos la remontarnos sombra de Frank. al ¿Qué siglo ocasiones que te he pasado. dejado hacer clases? ¿Ah? Tendríamos que remontarnos al siglo pasado, Al siglo pasado. a una situación en la que yo entré a una sala y estabas tú con Javiera y salí rápidamente. Y Mejor no Jean nos Paul. acordemos de esa época. Si lo describe de esa forma, Sí, suena súper suena extraño. muy mal, Nancy. Tú con Javier y Jean Paul tomando examen. Claro. Ahí Eso, sí, eso gracias, Nancy. Sí, nunca se los he perdonado. lo sé porque Yo tú no eres tenía una- ninguna culpa, yo era una... Tú eres estudiante que arroz no graneado, igual que que yo. no tomaba ninguna decisión. El rencor, sí, la traición. No, Nancy es súper el rencor, la rencorosa. traición. Bueno, No, Tomen nota lo que no. tengo, con lo que tengo que convivir. así que yo todos no le hagan rabiar, porque No. después la van a tener... No le Claro. hagan rabiar porque después la van a tener en teoría sistema y no se olvida de mis nombres ni cara. No, nada, no se olvida nada. No, no es cierto. ¿Por qué hacen eso? Ya me conocerán. Ya, Es vamos solo- a comenzar hablando de la ingeniería, de la ingeniería industrial en la historia de la sociedad, ¿ya? Y voy a mostrar alguna definición, pero después vamos a explicar por qué es esto. Hemos hablado de ingeniería, ustedes quisieron optar por estudiar ingeniería, pero no hemos definido qué cosa es ingeniería. Bueno, la palabra ingeniería deriva del latín ingenium y que tiene como significado, digamos, aquel persona que es capaz de resolver problemas, de actuar con inteligencia, con una capacidad práctica, ¿no es cierto?, para dar solución a las situaciones, ¿ya? Después esta palabra se fue mezclando con la palabra engine motor del inglés, y hoy día tenemos
el concepto de ingeniería un poco y que en vocablos a lo mejor de otros idiomas está mucho más cercano a lo que sería motor. Ingeniería es la aplicación creativa de principios científicos y de matemática para diseñar y desarrollar estructuras, máquinas, artefactos o procesos, o predecir su comportamiento en condiciones específicas de operación, ¿ya? En el fondo, da cuenta de la base científica y de la base matemática, ¿no es cierto?, que nos permite desarrollar las tecnologías. Cuando aquí habla de estructuras, máquinas, artefactos o procesos, estamos hablando de tecnología. Fíjense que esta definición, que es una de las tantas definiciones que ustedes pueden encontrar en Internet, no habla de la condición humana, no habla de la condición humana. Y esa, en el fondo, es la visión que generalmente prima en la escuela de ingeniería, pero que es necesario complementar con lo que nosotros conversamos la clase pasada. Ahora, ¿por qué queremos visitar el pasado? ¿Por qué queremos saber de dónde viene la ingeniería? ¿Por qué necesitamos entender esto? Bueno, por una parte siempre hay gente que dice, oye, no, el pasado ya pasó, el pasado es una tranca, el pasado es un ancla, tenemos que cambiar, y esos cambios no, tenemos que olvidarnos del pasado si queremos evolucionar. Bueno, en realidad, lo que les queremos explicar acá es que el pasado hay que escucharlo, ¿no? Porque el pasado nos habla, ¿ya? El pasado nos habla todos los días, porque todo lo que hoy día nos rodea, toda la tecnología, todas las circunstancias en que nosotros estamos fueron construidas en el pasado. Y no solo en el pasado nuestro, sino que también en los pasados anteriores, ¿ya? Y por lo tanto hay que poder escuchar, ¿ya? Pero hay una particularidad en este escuchar el pasado. Por una parte, algo pasó ahí con la grabación, ya, para conocer las herramientas, conocer los problemas también que han ocurrido. Porque sepan ustedes que los problemas que hoy día vivimos como sociedad, todos los problemas que hoy día vivimos como sociedad, tienen su solución, o sea, tienen su origen en soluciones del pasado. Todo problema de hoy se origina en una solución del pasado. Si tenemos contaminación es porque antes teníamos una necesidad de desplazarnos y desplazarnos eficientemente, ¿ya? Entonces, con la motor de combustión eso se logró. Si teníamos necesidad de producir, necesitamos entonces desarrollar máquinas y con eso pudimos desarrollar la producción. Pero esas máquinas consumen combustible, ¿ya? Entonces, todo problema de hoy es producto de una solución del pasado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros criticamos las circunstancias actuales, bueno, estas circunstancias son porque en el pasado fueron soluciones, obviamente, que hoy día han generado algún tipo de dificultad. Por otra parte, y esto es la parte importante, todos los problemas que tenga el mundo, ¿ya?, en 50, en 100 años más, en 500 años más, van a ser productos de nuestras soluciones. Ojo con eso. Lo que nosotros hoy día consideremos como una solución para algo en el futuro puede transformarse en un problema. Y todos los problemas del futuro entonces van a tener su origen en el pasado. Entonces no podemos desconocer el pasado, ¿ya? También hay, esto de vivir la experiencia del pasado es importante, de conocer la experiencia del pasado. En la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿qué le pasó a los alemanes cuando se metieron en el frente oriental contra Rusia? ¿Ya? Los alemanes lo dejaron los rusos dejaron a los alemanes ingresar. No estoy diciendo una defensa de ningún tipo de ejército, solamente ilustrar la situación por si acaso. Los alemanes ingresaron, los rusos los dejaron avanzar hasta San Petersburgo, ¿ya? Y les fueron abriendo paso simplemente. Los dejaron entrar, pero después les empezaron a cortar las redes de alimentación y dejaron a los alemanes aislados. Y los alemanes se tuvieron que devolver, ¿ya? ¿Por qué? Porque vino el invierno, y el invierno sin comida fue todo un problema. Ahí fracasó, y eso fue el inicio del fracaso y de la destrucción del ejército alemán en Europa Oriental, con muchas pérdidas en general, ¿ya? Lo mismo, el Franco, mismo error había cometido Napoleón cuando se había metido contra los rusos. Exactamente el mismo error. Los rusos hicieron esa vez exactamente lo mismo que le hicieron a Hitler. Es un tema de no aprendizaje. Ojo, no estoy defendiendo ninguna posición militar, estoy solamente ilustrando hechos. Sí, Nancy, perdón. no, solo quería agregar, aprovechando el ejemplo que pusiste de la Segunda Guerra Mundial y el papel de Alemania, que para entender el papel de Alemania y lo que pasó en Alemania, hay que entender qué pasó con ellos en la Primera Guerra Mundial y en qué condiciones quedaron, que repercute hasta el día de hoy.
Eso nomás. Me imagino que los chiquillos estudiaron la Segunda Guerra Mundial porque es parte del currículum escolar en Chile, así que algo por lo menos deben saber. Y lo demás, si les interesa, pueden buscarlo ahora en las redes porque está muy documentado. Eso nomás fue. Sí. Sí, efectivamente, como dice la profesora Nancy, el origen de la Segunda Guerra Mundial está en el Tratado de Versalles, que fijó condiciones realmente complejas para Alemania. Y también, y fíjense que lo curioso es que si bien Italia en ese momento fue un país que estuvo contra Alemania, ¿ya? Italia también se vio de alguna forma menoscabado en los resultados de la guerra y del tratado. Tuvo problemas políticos importantes. Y resulta que en función de lo que ocurrió ahí, después surge en el año 1939 la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay historiadores que mencionan que la primera y la segunda no son más que una única guerra mundial más extensa, ¿no? La guerra de los 30 años, digamos, menos una cosa así. Sí. Pero entonces es importante destacar que todos los hechos están relacionados. Lo que hoy día ocurre es parte de lo que vemos en el pasado. Entonces, por eso queremos invitarlos a escuchar un poquito de la historia de la ingeniería. Para eso está ilustrada esta imagen con el teléfono de cuerda. No sé si ustedes hicieron alguna vez en la infancia un teléfono de este tipo. Bueno, capaz que no, porque ustedes ya tenían celulares, ustedes nacieron con celulares. Nosotros cuando éramos chicos hacíamos teléfonos que tenían una envase de yogur y una cuerda, ¿ya? Y que tiene que estar tensa para poder funcionar, ¿ya? Hay una propaganda en televisión de un yogur que hacen esto mismo, pero la cuerda, pero no está tensa, entonces la cosa no funciona. Esa es una propaganda que no tiene la esencia, no saben de verdad cómo son las cosas. Ah, no, es que tiene que estar tirante, Daniela, tienes que probarlo, Sí, reconstrúyelo. Tiene que y estar tirante, Camila tuvo infancia. es. Qué Bueno, bueno. ahora, en esta visita al pasado, a nosotros nos gustaría mostrarles qué cosas son los ingenieros, cuáles fueron los grandes ingenieros de la historia, cuáles son los grandes puntos que hay que fijarse. Pero en realidad eso sería ambicioso, porque la historia está llena de personas que han aportado a la ingeniería. Entonces aquí, más que nada, hay una serie de íconos que ilustran distintos aspectos, algunos aspectos más históricos, otros aspectos más personales, eh, pero la historia de la ingeniería para nada se agota aquí, ya para nada. Y si ustedes me dicen, profe, pero aquí falta la historia de los navíos, ¿qué pasa con el mundo de los navíos? Es cierto, falta, porque sencillamente no hay espacio para ponerlo en tan poco tiempo. Entonces, escuchemos cómo sutilmente nos van a hablar los distintos ingenieros a lo largo del tiempo, las distintas circunstancias. Y de ahí, de eso que nos van a decir, tratemos de pensar qué impacto tiene en lo que nosotros podemos hacer, en nuestro conocimiento del entorno, porque para poder actuar como ingenieros hay que conocer el entorno. Vamos a partir con los orígenes de la ingeniería. Los orígenes de la ingeniería no son distintos de los orígenes de la sociedad. Estamos hablando aquí de 4000 años antes de Cristo, Mesopotamia, la Tierra Media, entre el Éufrates y el Tigris, ¿ya? En Oriente Medio, aquí es donde existía antes Irak. No, al revés. Aquí Irak existía donde antes existía Mesopotamia. Por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, todas las los asentamientos humanos se hacen en proximidad de los ríos y de los mares, ¿ya? Eso para facilitar, por una parte, ojalá, como decía, el río con el mar, porque eso, con el río tienes agua, con el mar tienes acceso a comunicaciones. Bueno, también puedes tener comunicaciones a través del río, o sea, navegar por los ríos. Antes de esto, los pueblos eran nómades. Al ser nómades, la gente vivía en función de la naturaleza, vivía persiguiendo los animalitos. Pero establecerse, entonces la gente puede decir, mira, aquí nosotros podemos tener nuestras cosechas, podemos entonces guardar, producir y tener para el invierno, podemos criar a nuestros animales y podemos tener alimento entonces en la época en que a lo mejor escasea la cacería, ¿ya? Y de esa forma no tenemos que desplazarnos. Y eso lleva entonces a que los seres humanos se establezcan en ciertos lugares, ¿ya? En ciertos asentamientos. Y se empieza a generar las primeras civilizaciones. Y cuando eso ocurre, entonces se necesita un poco de protección, porque nosotros entonces nos asentamos en este lugar, tenemos nuestros animalitos, tenemos nuestra cosecha, y hay otro que a lo mejor es más flojo, que no tiene todavía la cultura de
de asentarse en un lugar, entonces va y me quiere robar los animales, quiere robar las cosechas para alimentarse él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir muros, hay que construir fortalezas, también hay que construir casas para ir, porque si vamos a estar mucho tiempo en un lado, tenemos que tener un lugar que sea más cómodo, para tener nuestra cosecha y no se mojen, para tener nuestro animalito. Y entonces ya no nos podemos dedicar todos a todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas entonces que se dedican a la construcción de estos muros, se dedican a la defensa también de las ciudades, se dedican a la construcción de las casas, y esos son básicamente los militares. Entonces, con este hecho de los primeros asentamientos es donde nace la ingeniería del punto de vista de las personas que se encargan de instalar, hacer las instalaciones, las obras civiles para que el resto pueda trabajar. Pero obviamente con eso significa que esa persona que está construyendo muros, que está defendiendo, no puede cultivar por sí mismo, ¿ya? Entonces hay que pagarle a él. Y ahí aparecen los impuestos, ¿ya? Entonces yo cosecho y una porción se la doy al Estado para que el Estado pague a estas personas que están prestando servicios y que no pueden cultivarse ellos sus propios cosechos, tener sus propios animales. Entonces ahí empiezan a generarse las dinámicas de la sociedad y de los estados. Las sociedades avanzan, aparece otra sociedad importante, que es la del Antiguo Egipto, del año 3100 a.C. al 332 a.C. O sea, mire, estamos hablando de 3000 años de historias que se son en el Antiguo Egipto. Nosotros todavía no tenemos 2000 años desde el año cero. ¿Eh? Bueno, en esta sociedad, en el Antiguo Egipto, es por supuesto una sociedad muy religiosa, ya hay deidades, ¿no es cierto? Y se vuelve importante para los egipcios, es muy importante el tema de la vida después de la vida, qué pasa después, ¿ya? Se consulta en el chat si se podría decir que los primeros ingenieros sobre los militares de Mesopotamia. Sí, los primeros ingenieros entonces fueron estos militares de Mesopotamia, que eran los que hacían las casas y las defensas, también construían algún tipo de arma para poder defenderse. Por eso los pusimos acá. ¿Qué pasa con el Antiguo Egipto? El Antiguo Egipto es, como les decía, una sociedad muy religiosa, donde hay una preocupación que los mesopotamios no tenían, los sirios, toda la gente de Mesopotamia, me acuerdo, los sirios, los sumerios, etc. Y es la preocupación por la vida después de la vida, ¿ya? Se supone que los muertos, cuando fallecen, van al Duat, y en el Duat son sometidos al juicio de Osiris. El juicio de Osiris es un juicio en que se ve si esa persona fue virtuosa o no. ¿Y cómo se aprecia eso? Bueno, en la tradición de los faraones se toma el corazón de la persona, del fallecido, ¿ya? Y se pesa contra la pluma de Maat. Maat es la diosa que tiene que ver con el concepto de la verdad y del orden. Entonces, si el peso del corazón del fallecido es igual al peso de la pluma de Maat, entonces esa persona es conducida después a lo que sería para nosotros el paraíso, a un lugar de bienestar, ¿ya? Pero si no, su corazón es devorado por una bestia, entonces es condenado a permanecer siempre en el Duat, en el lugar de los muertos, y no, por supuesto no tiene acceso a una vida posterior agradable. Entonces para los egipcios es muy importante este sistema de la vida. Y entonces sale la preocupación, bueno, de cómo hacemos para proteger a los muertos, para que no sean robados, para que no les destruyan el corazón. Y los faraones dicen, bueno, primero faraón encarga a Imhotep, ¿ya?, la construcción de un lugar donde pueda el faraón después ser enterrado, ser sepultado, y que no sea vulnerado por nadie, que ese lugar de esa sepultura no sea por nadie violentada. Entonces, Imhotep construye la primera de las pirámides. Esta de acá es la pirámide de Saqqara, que es anterior a todas las pirámides famosas, o sea, la ven ustedes un poquito más burda, pero es el prototipo de las otras pirámides, ¿ya? Y esto sirve como tumba para el faraón. Él tuvo que resolver muchos problemas aquí para construir, porque típicamente se usan piedras, pero las piedras son pesadas de arrastrar, entonces él, o se usan ladrillos en otro lado se usan ladrillos de adobe, los ladrillos de adobe aquí no son tan adecuados siempre, entonces trabajó primero definiendo el tipo de material para usar piedras más pequeñas, planificar las operaciones, y aparentemente en un lapso de más o menos unos 19 años logró construir esta primera pirámide.
¿Se podrían considerar como ingenieros civiles en obras civiles? Sí, son ingenieros civiles en obras civiles. Prácticamente eso es, digamos, como dice Maximiliano. Bueno, este personaje, Imhotep, entonces es considerado como el primer ingeniero. O sea, obviamente uno puede decir, mira, pero es que otros también construyeron antes, cierto, pero él como le tocó enfrentar la planificación de operaciones para poder construir esta pirámide, él pasa a ser entonces como el... El Estás preguntando extraterrestre, si las pirámides la hicieron los extraterrestres. claro. Si es que no la El- hicieron. Si es que, Oye, pero yo no he dicho que Imhotep sea terrestre. claro, eso es un detalle. Ah, Ahora, yo quiero, sé que hay a propósito, hay bastante documentación y gente preocupada de ese tema, no solo de las pirámides. Y son interesantes esos que reportajes, esos también era estudios que hacen. ingeniero. Pero sí, pues tiene que ser un extraterrestre ingeniero, reptil. Bueno, Reptil. a ver, no, quería hacer un punto ahí que tiene que ver con el costo de hacer estas pirámides, que era a través de esclavos, ¿cierto? Y que daba lo mismo, porque nadie connota la cantidad de miles de personas que murieron ahí construyendo las pirámides, ya que ese fue el costo, pero daba lo mismo porque eran infrahumanos, eran esclavos, entonces no había una consideración ni siquiera valórica, mucho menos ética sobre las personas. Claro, Javier pregunta si el primer ingeniero porque fue el primero en planificar la construcción. Claro, se entiende que él fue una de las personas que tuvo que hacer una gran planificación, se le atribuye ese hecho de las primeras planificaciones en la, en la edificación. Además que era una persona muy sabia, él sabía de medicina, era astrónomo, resolvía problemas, era erudito, escribía. De hecho fue el primero que siendo humano, la sociedad egipcia lo elevó al nivel de un dios. De Dios. Un dios. Él terminó siendo un dios. Y para eso para los egipcios no era un problema. Pero fue el primero, después vinieron otros. Todos los faraones eran dioses en la Sí. tierra. Sí, el faraón pidió a Imhotep construir la pirámide. Creo que la pirámide de Sots. No me acuerdo quién la había encargado. Pero eso, están preguntando, ¿qué faraón? ¿Cuál faraón? No me acuerdo. Le están pidiendo mucho, ¿no? Sí, datos muy Yo tengo, específicos. tengo, Búsquenlo y nos tengo informan. limitaciones, pero me parece que era Sots, algo así. Eh, Keops, no, no era tú le Keops. dices Sops. Keops es posterior. Keops es Ya. posterior. Eh, podría, Aquí hay dice preguntas, podría ser el padre. Yoser. ¿Cómo? Yoser. Keoser, Yo. ya. Preguntan si el padre de la ingeniería, no podría llamarse el padre de la ingeniería, no hay una denominación, no sé si hay una denominación tan fuerte, digamos, pero sí, o sea, nos parece bien que lo consideremos el padre de la ingeniería, no tengo problema. Lo que sí tenemos muchos padres nosotros, ¿no? En distintas etapas de tiempo. Bueno, eso con la civilización egipcia. De hecho, también ellos aparte tenían que, toda la problemática de construir ciudades, los canales de riego, que tenían que aprovechar las crecidas del río Nilo para poder regar, los templos, estatuas, sí, todo eso también lo construye la sociedad, solo que él se le atribuye, es reconocido por varios autores como uno de los primeros ingenieros. Bueno, el mundo avanza, ¿no es cierto? Hay civilizaciones que aparecen también, que aparecen a continuación, y aparece la civilización de la antigua Grecia, que como antigua Grecia más o menos abarca un periodo histórico que va desde el 1200 a.C. al 14 a.C. ¿no? Y como antigua Grecia, y eso les dejo la tarea para que lo busquen qué territorios ocupaban en el Mediterráneo, porque no es solo lo que hoy día es Grecia, también ocupaban prácticamente una buena parte de la cuenca del Mediterráneo, en la parte costera. Entre ellos ocupaban también la isla de Sicilia, al sur de Italia, y toda la parte del sur, digamos. Entonces, aquí ellos, por supuesto, eran también constructores de edificaciones, y particularmente son muy llamativos los templos que ellos elevaban para los dioses. A ver qué están preguntando. Los gatos Que no también eran eran. esclavos, Sí, sino los gatos trabajadores también libres. tenían.
En algunos artículos consideran que los que construían las pirámides no eran esclavos, sino que trabajadores libres. Sí, pues mira, podría ser, digamos, pero yo te apuesto que entre medio, aun cuando fueran trabajadores libres, aun cuando si fueran las condiciones laborales, no eran las más adecuadas. Les cuento un hecho, por ejemplo, de los trabajadores libres. El Imperio Romano bueno, aquí tenemos que meter un poco de historia, ¿eh? Estoy pegándome un salto al año 500 después de Cristo. ¿Ya? El Imperio Romano estaba dividido en dos partes, Imperio Romano Occidente y Imperio Romano Oriente, el de Occidente con capital en Roma y el de Oriente en Constantinopla. ¿Ya? Los bárbaros estaban en las fronteras del imperio, pero no era que estuvieran en las fronteras y no pudieran entrar, ¿ah? Sino que cada cierto tiempo podían entrar porque los bárbaros querían tener ciertos beneficios que tuvieran los romanos. Porque las condiciones de vida eran mucho mejores en el imperio. Es que entre los bárbaros también había naciones que peleaban, entonces algunos, los que estaban más cercanos, querían cierto grado de protección. Bueno, la caída del Imperio Romano de Occidente, que ocurrió cerca del año 500 después de Cristo, se produjo justamente por las inmigraciones, los ingresos de estos descontrolados, digamos, de estos romanos que se fueron primero a Oriente y que después fueron empujados hacia Occidente. Y en ese tiempo, estos bárbaros entraban a trabajar. Había leyes especiales les permitían trabajar en como unas grandes fincas o fundos, imaginémonos, de los romanos, ¿ya? Y no eran esclavos, pero se les pagaba con una moneda que ellos no podían transar en ningún lugar, solamente ahí. ¿Ya? Y no podían cambiarse de casa, no podían ir a trabajar a otro lado sin la autorización del dueño. Entonces, no eran esclavos técnicamente, administrativamente, pero no tenían libertades. ¿Ya? Claro, ahí están poniendo ejemplos de las salitreras. Bueno, finalmente eso y otras variables más fueron las que generaron la caída del Imperio Romano de Occidente, mientras que el de Oriente vivió 1000 años más. Bueno, aquí tenemos, volvamos perdón que me pierdo un poquito, pero dije, bueno, incorporar estos elementos culturales anexos. Aquí tenemos entonces dos templos erigidos para deidades, ¿no es cierto? Son de la época dórica, que tienen que ver con el estilo arquitectónico de los templos. Y si ustedes notan, el color es distinto. Un detallito nomás, un detalle técnico. El color es distinto. En la izquierda está el templo de Efeso, que está en Atenas, ¿ya? Es un templo que está hecho en mármol, ¿ya? Mientras que el de la derecha es el templo de la Concordia, que está en Agrigento. No se sabe bien a qué dios fue levantado este templo, está en Agrigento. Agrigento es una ciudad que está en la isla de Sicilia, y ahí no hay mármol en la isla. No hay mármol. Pero hay un volcán, ¿ya? Y ese volcán es el Etna. Y el Etna produce piedra volcánica. Este templo está hecho con piedra volcánica, por eso su color. Entonces, claro, la gente tiene, si ustedes se fijan, los ingenieros, las personas que levantaron esto, claro, tienen sus ideas, pero las tienen que adaptar también a los materiales y las condiciones con que se encuentran en las distintas circunstancias geográficas e históricas. ¿Ya? Este templo de la Concordia está en el sur de Italia. Cuando ustedes vayan de intercambio a Europa, por alguna razón visiten el Valle de los Templos. Hay varios templos que son el testimonio del asentamiento griego en esos lugares. Y están las casas de los trabajadores también. Y se pueden ver las casas de los trabajadores que trabajaban levantando estos templos. Bueno, en el periodo de la antigua Grecia hay, por supuesto, muchos filósofos que nos entregan elementos sobre el conocimiento y la verdad, y que nosotros después abordamos en el curso de teoría de sistemas, pero también hay muchos matemáticos. Está Pitágoras, está, bueno, a ver, ¿cómo se llama el que calculó el diámetro de la Tierra? Erastótenes me parece que fue quien calculó el diámetro de la Tierra, y otros más. Aquí quisiera citar solamente a uno de los personajes que destacó más por su inventiva, por su creatividad, que es Arquímedes, que vivió, todas estas fechas son más o menos relativas, son aproximadamente algunos errores. Vivió entre el 287 y el 212 a.C. Él era matemático, era físico, era astrónomo, inventor, ingeniero, y nació en la ciudad de Siracusa, en Sicilia. Realizó avances en estática e hidrostática. En el fondo explica por qué los buques pueden flotar, básicamente explica la fuerza de empuje, explicó el principio de la palanca. Recuerden la frase, si me da una palanca, o sea, puedo levantar el mundo. Él puede hacer los cálculos que se necesitarían, dar un punto de apoyo y levantar el mundo.
Claro, él en el fondo es capaz de hacer los cálculos para decir cuánto se necesita, qué fuerza hay que hacer y qué largo de palanca para poder levantar una masa como la Tierra. Dentro de los inventos, por ejemplo, aquí está ilustrado uno que es el tornillo de Arquímedes, que sirve para transportar tanto líquidos como sólidos, desde un nivel inferior a un nivel superior. Es como una especie de bomba, un poquito así como te pasaba la bomba, pero con muchas aplicaciones. En el momento para mover líquidos, para mover agua. Por ejemplo, dicen que los jardines colgantes de Babilonia podrían haber tenido una bomba como esta, o similar a esta, y dicen también que, no dicen, sino que leí en alguna parte alguna vez que la torre de Pisa, que está en Italia, ustedes la ubican, en la torre inclinada, ¿no es cierto?, se ha ido inclinando con el tiempo. Ojo, no es el único edificio inclinado en Europa, no es el único. O sea, pueden ir por la calle y empiezan a mirar los bordes de los edificios antiguos y ven cómo se han ido inclinando. Pueden entrar a las grandes construcciones, a las grandes catedrales, mirar el piso y ver cómo los pilares han ido hundiendo el piso. ¿Ya? La cosa tiene una cierta dinámica donde se nota el paso y el peso de los años. Bueno, se dice que en el caso de la Torre Inclinada de Pisa, en el año 2000 y algo, 2001, 2002, en el último trabajo de restauración para evitar, porque la torre va inclinándose con el tiempo, para volver a ponerla un poquito más recta, el año 2001 fue, usaron este tipo de mecanismos para poder extraer tierra desde las bases y poder nivelarla. Bueno, sacó un valor para pi también, y también es conocido por haber elaborado muchas armas para defender a Siracusa del ataque de los romanos. De hecho, los romanos tuvieron un par de años tratando de entrar a Siracusa, y se supone que entre la defensa de los habitantes más los inventos de Arquímedes los tenían a raya y no los dejaban avanzar. Dentro de los inventos, por ejemplo, está la que se conoce como la garra de Arquímedes, ¿ya? Que no hay una evidencia que haya sido efectivamente construida, pero sí hay textos que la describen, que es como una especie de gran grúa. Siracusa es una ciudad costera, ¿ya? Entonces llegaban los romanos en navíos y salían unas grandes estructuras metálicas como unas grúas con brazos que se enganchaban en los navíos romanos y los levantaban y después los dejaban caer y con eso los destruían. A veces con eso se conoce como la garra de Arquímedes. No está claro si realmente existió, pero se dice que ese tipo de artefacto fue construido. O sí, trabajó mejorando la catapulta, y además se le atribuye un arma que es un arma de espejos, que en el fondo es una especie de concentrador de rayos, ¿ya? De concentrador de rayos, que refleja la luz del sol, y al reflejar la luz del sol, la concentran, pónganse muchos espejos, que pueden ser espejos de metales como bronce, plata y otros más así, la concentran en ciertos, los navíos, y con eso lograban quemarlos, se dice. En el programa este de los mitos, ¿cómo se llama el de destructor de mitos, que sale en televisión? ¿Alguien se acuerda del Cazadores nombre? de mitos. ¿Cómo, perdón? Cazadores de mitos. Cazadores de mitos, dicen que hicieron la prueba y que lo generaron como falso, que no existía, pero también hay que atender que hay que ver si las condiciones eran las mismas, claro, Mythbusters. Alguien había levantado la mano, ¿no? Sí, Sí. eso te iba a decir, que Sí. hay alguien con la mano levantada. ¿Bruno? Bruno. Profe, tengo una duda así como en sí de construcciones de armas. La pregunta es, ¿construir armas hay un bienestar en sí para la humanidad o no? O sea, ¿sirve para algo? Porque si lo pensamos así, es como un retroceso, porque estaríamos destruyendo nosotros mismos, se puede decir. Mira, si no hubiese gente que quiere atacar a otro, te creería que el arma es innecesaria, pero dado que surge, que coexisten, digamos, esto no es, a ver, no hay que entender que hay una secuencia lineal entre los sucesos del mundo, entre las relaciones causales, sino que son circunstancias circulares. Entonces, uno ataca a otro, entonces yo necesito un arma para poder defenderme los ataques. Podría ser que ese ataque sea injusto, entonces yo construyo un arma. Y el otro dice, oye, para poder atacar a esta persona, o yo necesito algo que esta persona tiene, entonces necesito un arma también. Y empiezan entonces las construcciones de armas. Dada nuestra naturaleza humana y nuestros temas y cómo nosotros nos desenvolvemos, el arma da respuesta a necesidades. El problema es que el arma puede tener un efecto disuasivo, que en el fondo no llegar a usarla, digamos, pero también tiene efectos destructivos. Yo quería decir algo al respecto, Franco.
En general solamente porque estos temas los vamos a tocar con más detalle, jóvenes, que tienen que ver con la cultura, ¿cierto? El modo de vivir que tenemos. Que la tecnología, el desarrollo de la ingeniería, están pensados para facilitarnos la vida, ¿no? Hay dos peligros ahí. Uno es quedarnos pegados en ello, lo que nos pasa en este minuto con la tecnología, ya lo veremos en su momento. ¿Y para qué la usamos? ¿Cuál es el fin? Y ahí entran las emociones y entran nuestros modos de vivir y ahí hay harto que conversar, pero el desarrollo técnico o tecnológico, ingenieril, no es ni bueno ni malo. ¿Qué hacemos con él? Es lo interesante y eso es lo que tenemos que discutir. Claro, piensen, por ejemplo, el radar o el vuelo supersónico, ¿no? El vuelo supersónico los aviones jet se inventaron en la Segunda Guerra Mundial como un arma, ¿ya? Pero hoy día lo usa la aviación comercial. El radar también un arma defensiva para detectar la posición de los aviones, ¿ya? Hoy día es absolutamente necesario en todo sistema de aviación. La energía atómica mató muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero hoy día es una fuente de energía que en algunas circunstancias puede ser útil. Entonces, la tecnología está ahí. El tema es qué hacemos nosotros con esa tecnología como sociedad, ¿ya? Profe, ¿Sí? es algo parecido lo que se da con la optimización lineal, que me parece que tiene origen con los militares también, ¿cierto? ¿Ellos lo ocupaban? La investigación de operaciones también Claro, la tiene investigación. ¿Mm? tiene origen militar, efectivamente. Y después todos los conocimientos de optimización y de logística pasan al mundo civil, efectivamente. La telefonía probablemente también, como mencioné en el chat, ¿no? Había que tener comunicación en el frente de batalla. La criptografía, ¿no? Las máquinas Enigma para mandar información ininteligible para los adversarios que usaban los alemanes. Esa también era tecnología que después hoy día se usa en seguridad informática y otras cosas así. Eh, Inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de... El problema del uso que le damos como sociedad a la tecnología, ahí está el tema, ¿ah? Todos los avances, mira, los avances de von Braun en la Segunda Guerra Mundial, que eran las máquinas, las bombas voladoras B1 y B2, los primeros misiles en la historia de la humanidad, se usaron para destruir, para atacar a Inglaterra, y causaron mucho daño en Inglaterra. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el equipo von Braun fue llevado a Estados Unidos a trabajar en cohetería, y llegamos a la Luna y tenemos avances tecnológicos en ese sentido por justamente esos estudios, ¿ya? Así es la cosa, digamos. Es un tema complejo, nosotros no vamos a hacer un juicio acá en este minuto si algo es bueno o malo, ¿eh? Porque todo puede ser usado como un arma prácticamente. Bueno, finalmente quería decir que, bueno, el legado, como preguntan algo, eso es lo que yo quiero que usted, esa es la voz, cuando preguntan por el legado, ¿qué legado nos deja Arquímedes? Escuchen ustedes la voz de Arquímedes, ¿ah? A cada uno les va a decir algo distinto. Piensen lo que él hace, lean más sobre Arquímedes, ¿ah? Por último, vayan a Wikipedia y ahí tiene un resumen de la vida que debe estar bastante ordenado. Hoy día es una buena fuente de información en muchos sentidos, digamos. No es perfecta, digamos, pero por lo menos nos da una idea, nos da alguna referencia. Y descubra cada uno qué le susurra, qué le dice Arquímedes al oído, qué tengo que aprender de eso. Puede ser la curiosidad a lo mejor, el estar siempre pensando. Fíjense que cuando murió Arquímedes, hay una historia que se cuenta, bueno, abrieron las puertas de Siracusa, un traidor que abrió las puertas de Siracusa y finalmente los romanos pudieron entrar. El emperador Marcelo, romano, había dicho, conocía el trabajo de Arquímedes y lo quería vivo, no lo quería porque era un gallo, Arquímedes era un gallo conocido, digamos, era capo. Entonces, lo querían vivo. ¿Qué ocurrió? Llegó un soldado, encontró a Arquímedes y por alguna razón Arquímedes terminó muerto, cosa que generó después la ira del emperador. Pero en esa situación hay una anécdota, una historia que no está confirmada, que dice algo así como no te metas con mis círculos, porque Arquímedes estaba trabajando en ese momento y no tenía tiempo para atender al soldado que lo conminaba a entregarse, a ir a algún lado, ¿ya? Estaba pensando en sus problemas, siempre pensando en sus problemas. Bueno, algo nos irá a decir a cada uno, algo nos tendrá que decir a cada uno Arquímedes. Voy a dar un salto a la antigua Roma, ¿ya? Estamos hablando,
bueno, Antigua Roma es un periodo muy extenso que va del 700 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, o incluso más allá. En ella había un arquitecto, ingeniero, matemático, que era Vitruvius, Marcus Vitruvius Polio, ¿ya? Que escribió un texto que se llama De Arquitectura. Y ese libro de arquitectura es un texto técnico, ¿ya? Que se conoce en la historia como el primer compendio técnico de ingeniería que sobrevivió, que es conocido hoy día, porque obviamente antes había escritos, pero muchos se perdieron en la historia. ¿Ya? Este sobrevivió eh, y describe en sus 10 tomos, son 10 tomos que describen cómo se construye, cómo se representa el ser humano, etc. El dibujo es de Da Vinci, pero este dibujo se llama El hombre de Vitruvio. ¿Ya? El dibujo de este lo hizo Leonardo da Vinci, efectivamente, buen punto. Pero este se llama El hombre de Vitruvio, porque dentro de sus libros, Vitruvio había escrito uno sobre las proporciones ideales del ser humano, que son las que están representadas en esta imagen. ¿Ya? Y Da Vinci toma Vitruvio, entonces lo trata de llevar a la geometría correspondiente. ¿Ya? Entonces se conoce como el arquitecto ingeniero romano que escribió registros sobre sus saberes, y esos registros sobrevivieron. Preguntan en el chat lo que hablaron antes de las armas y su uso se refleja demasiado en el creador de la bomba nuclear Robert Oppenheimer, que dijo: ahora me he convertido en la muerte, el destructor del mundo. O sea, podría ser. Es complejo el tema, solo como para cerrar un poquito, es complejo el tema, porque generalmente el científico describe cosas o sea, crea cosas, el ingeniero crea cosas, pero el uso a veces puede ser un uso indebido. Entonces, Ahí claro, viene lo vamos a ver más adelante en los dilemas éticos. claro, sí, pero es un tema que bueno que están Profe, surgiendo temas, ¿sí? ¿cuál sería el uso indebido del arma, por ejemplo? Bueno, digamos, si uno piensa la muerte de una persona por efecto de un arma no es algo bueno. Entonces, Claro, pero el arma fue hecho para matar. sí, fue El hecho para uso se matar. cumple igual, sea bueno o malo, lo definimos nosotros. No es Claro. como él. Claro, eso tiene que ver con la emoción desde la cual tú estás parado, y por eso vamos a hablar de emociones, ¿cierto? Como decía el profesor Franco, los juicios de valor aparecen también en este curso. Se trata precisamente de hacer la reflexión, porque si tú ves, yo sé que eso ya no es muy actualizado, pero nosotros crecimos, al menos yo, en la Guerra Fría, ¿cierto? Y dependía con quién tú conversabas, quién era el malo. Entonces, depende del lado que tú estuvieras, que el otro era el malo y era el que había que atacar. Entonces, Es algo de la perspectiva. es claro, tiene que ver con dónde tú estás parado y qué es lo que tú sostienes, y tiene que ver con ser de izquierda y de derecha, con ser católico, agnóstico, etcétera. Entonces, de esas cosas, jóvenes, vamos a ir hablando. Es muy bueno que aparezcan aquí como inquietudes, pero yo les aseguro que Einstein no tenía ningún interés seguramente en participar en la generación de una bomba que matara a las personas, pero él desarrolló solamente su idea y alguien utilizó eso para hacer una bomba. Y cuando tú preguntas por qué mataron o sea, cómo se le ocurrió tirar la bomba, probablemente en este minuto en Corea, el presidente coreano debe estar pensando que es legítimo usarla y que él en algún minuto, ojalá no, la va a usar. Entonces tenemos que hablar de lo humano. Como lo dijimos al comienzo del curso, tenemos que hablar de lo humano, de nosotros. Eso. Ya, pero es súper bueno que aparezcan estas preguntas, digamos, porque en el fondo, veamos que la ingeniería no son ecuaciones, o sea, en la ingeniería hay una dimensión que es súper trascendente detrás. A ver, bueno, Vitruvio plantea estos libros de arquitectura que se conocen como el primer texto de ingeniería que sobrevivió, digamos, y que hoy día es conocido, ¿ya? Y establece también una idea que para mí
a lo menos personal, lo he usado en mis cursos anteriores, sobre todo de programación, porque también hago cursos de programación, es esta. Dice Vitruvio, sostiene en su libro, que los edificios públicos deben exhibir 3 características: firmitas, utilitas et venustas, solidez, utilidad y belleza. Creo que esta es una frase potente en el trabajo de ingeniería, es una frase súper potente. En la construcción de software es claro que esto también es aplicable. El software tiene que ser sólido, tiene que resolver bien el problema, tiene que ser útil, o sea, tiene que estar construido para resolver los problemas que una persona tiene, y tiene que ser bello, ¿ya? Y bello puede tener una connotación diferente dependiendo de qué estemos haciendo. Un edificio puede ser bonito por su fachada, ¿ya? Pero el caso del software tiene que ser bello porque tiene que ser fácil de mantener, tiene que tener el código una cierta armonía, las variables definidas de cierta forma, porque eso facilita su mantención después. Entonces, yo diría que esto debiese ser el inspirador de todo nuestro trabajo. O sea, no solo quedarnos con que la cuestión funciona, ¿ya? En el fondo esto sería lo contrario a decir, mira, lo arreglé con un alambre, que es la típica solución nuestra, ¿ah? Vale, el Con un alambrito alambrito. sobre todo. Claro. Hoy día también ha evolucionado un poco y ahora la solución es o uso WD-40 si es algo que se tiene que mover, o uso duct tape, la cinta esa gris, y la cosa no se tiene que mover. Y ese es como el algoritmo para resolver los problemas. No, esto es mucho más. O con mentolatum. Claro, con la gotita. Entonces, por favor, reflexionen, se los dejo, pero reflexionen, porque para mí, en lo personal, constituyen una expresión importante de lo que tiene que caracterizar nuestro trabajo. Les cuento una historia, perdón que les cuente una historia. En clases de programación, cuando hacía clase de programación en primer año, hace muchos años hice el curso de Introducción a Tecnología de Información. Esto, por supuesto, era parte de la introducción también, porque quería que mis alumnos no solo aprendieran a programar, sino que también tuvieran conciencia de cómo ellos deben trabajar. Entonces hablábamos de esto. Y un día, bueno, tomé la prueba, y un día un alumno se acerca después de la prueba y me dice, ¿se fijó, profe? ¿En qué le digo yo? Es que hubo algunos que vinimos con corbata. Y efectivamente me había dado cuenta que había gente que había dado la prueba un viernes en la tarde, lo tengo grabado, era un viernes en la tarde, había gente que había dado la prueba con corbata, ¿no? Con chaqueta y corbata. Sí, había gente así, pero yo pensé que tenían trabajo, alguna otra cosa que hacer, algún evento. No, profe, si es una cábala para poder aprobar el curso. Como usted habla de la belleza y de este tipo de cosas, y hablo del código que tiene que ser elegante, que está asociado a este concepto, evidentemente, la gente vino vestido así, algunos, digamos, ¿no? Fueron unos 5 o 10. ¿Ya? Eso como una anécdota. Y creían que se veían bellos, además. Bueno, esta frase, como decía alguno, para Vitruvio son las características que debe tener toda obra de ingeniería, todo edificio en el fondo, porque él era constructor, todo edificio, porque nosotros la llevamos o de mi punto de vista, al menos personal, lo transmitimos a todo trabajo de ingeniero, ¿ya? Maldad. La pregunta es si aprobaron. No me acuerdo, o sea, al final, tarde o temprano todo aprobaron, digamos, yo creo que sí. O sea, ahora, no es que eso les haya Tarde o significado temprano una nota alta, no hay ninguna correlación. quiere decir que por segunda también, ¿eh? No es Sí, que también por aprueben en la segunda. primera oportunidad del ramo. Sigamos. Entonces, Roma, si hablamos de Roma en la antigüedad clásica, del 753 que más o menos es la fundación de Roma, al 476, que es la caída del Imperio Romano Occidente, es un periodo que se caracteriza por un fuerte desarrollo de la infraestructura de las obras civiles en Roma. Por ejemplo, los acueductos. Es impresionante, es realmente impresionante ver los acueductos romanos, que hicieron los romanos. Los acueductos son las vías por las cuales llevaban el agua del interior de la tierra hacia las ciudades costeras. Imagínense una vía elevada con una cierta pendiente que se extiende en kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿ya? Y que llegan a las ciudades con el agua. Los romanos tenían una técnica de construcción que era el arco. Para ellos el arco era una solución a muchos problemas. Y ven ustedes acá
cómo este arco de alguna forma también evoca el Coliseo. El Coliseo también está hecho con muchos arcos. Bueno, porque son técnicas muy utilizadas en ese momento. Si ustedes, cuando vayan de intercambio y lleguen al aeropuerto de Roma, ¿ya?, tomen el tren que va desde el aeropuerto a la ciudad y miren por la ventana. Y miren los kilómetros y kilómetros de acueducto. Hay algunas porciones que están caídas, evidentemente, porque también hay terremotos. Hay muchas porciones que todavía están en pie. Y hay, a veces estas vías son de doble o triple arco. O sea, que es que está simple, hay un solo arco, pero a veces el arco va, hay una cadena de arcos y sobre esa hay otra cadena de arcos y sobre esa otra cadena de arcos. Eso es como el tatarabuelo de las cañerías de agua. Sí, el tatarabuelo de las cañerías de agua. Por ejemplo, en la ciudad de Nápoles llegaban esta agua por la superficie y llegando a la ciudad se introducían debajo, llegaban abajo porque debajo de la ciudad hay espacio, hay como bóvedas donde el agua que viene por los acueductos se acumula, ¿ya? Y la gente tiraba pozos, o sea, tiraba baldes a estos pozos que están debajo de sus casas y de ahí sacaban agua. Bueno, después fue reemplazado estas cosas por el acueducto a presión, ya la cañería y la cosa hizo moderna, y esas bóvedas que quedaron debajo de la ciudad de Nápoles, hoy día en la Segunda Guerra Mundial se usaron como refugios antiaéreos, y hoy día son lugares para visitar, son atracciones turísticas interesantes. Me pregunta si conocí el Coliseo Romano. Sí, el anfiteatro de Flavio, se llama el Coliseo Romano, sí, lo conocí. No participé en el Coliseo Romano por si acaso, lo conocí ahora de turista, no soy tan viejo. La frase de todos los caminos llegan a Roma tiene relación con los acueductos, no, tiene relación con los caminos, ¿ya? Los romanos lo que hacían era conquistar lugares, ¿ah? Entonces ellos iban expandiendo las fronteras del imperio a distintas ciudades y por supuesto, una vez que conquistaban ciertos lugares necesitaban tener flujo expedito. Entonces eran grandes constructores de caminos para poder hacer el transporte de personas, de mercadería, de lo que sea, de animales a través de estos caminos, ¿ya? Y una de las vías más famosas que todavía está en pie, todavía existe, digamos, no circulan autos ahí, pero existe, es la Vía Apia, que es una vía que sale de Roma y se puede visitar, digamos. Pompeya, si conocí Pompeya está alrededor del volcán Vesubio, ¿ya? Están las ruinas, es un lugar también atractivo para visitar. Por el comercio, por supuesto. Recuerdo que el comercio, había dos formas de hacer comercio. O se iba por mar, entonces los lugares más lejanos se visitaban por el mar, ¿ya? O se iba por tierra, y entonces ahí se necesitaban caminos, pero el comercio, obviamente, los caminos para hacer recorridos más cercanos, otros lugares más cercanos. Bueno, los romanos también hicieron grandes construcciones. Esto acá es es una imagen del Panteón de Agripa, que está en Roma, ¿ya? Que tiene la siguiente característica: de partida es enorme, o sea, ninguna foto a estas construcciones les da el mérito de la enormidad. No hay una sensación más impresionante que yo haya vivido desde el punto de vista de la arquitectura que haber salido del metro en Milán, porque tenía que hacer un trámite, haber subido a la escala del metro y haber visto el Duomo de Milán, que es una catedral, búsquelo, el Duomo de Milán. Es una catedral enorme, pero es absolutamente impresionante, o sea, te conmueve la cosa. Y todo el resto es pequeñito. Tú prácticamente no se ve el otro edificio, te parece que no hubiera, porque el Duomo te impresiona. No hay foto, no hay video que rinda el mérito suficiente. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacían estas cosas? Bueno, no eran instantáneas. 500 años construyendo estas cosas, ¿ya? Sí, hablan del arco en el chat. Efectivamente, el arco le da mucha solidez, distribuye el peso, efectivamente. Y si ustedes se fijan, si ven la imagen interior, este panteón, el Panteón de Agripa, no tiene barras que sustenten la cúpula interiormente, sino que la cúpula se apoya sobre sí misma, sobre esas costillas que ustedes ven, y el peso entonces llega a las columnas que están alrededor. El peso se distribuye. Y ustedes dicen, ¿cómo hacen estas cosas? ¿Cómo logran hacer estas cosas? ¿Cómo estas toneladas se mantienen en pie? Y además lo que aparece arriba, ese círculo blanco, es el oculus, la parte abierta que permite la circulación del aire. Entonces entra aire frío por abajo y
sube el aire caliente y es parte del sistema de ventilación. O sea, son construcciones realmente impresionantes, ¿ah? Y sobre todo cuando uno compara el tamaño de una persona con el tamaño de la puerta de cualquiera de estos recintos. Yo aún intentando hacer pirámides con dominos, sí, a mí tampoco me resultan mucho. No sé quién inventó el arco realmente. No sé si hay una persona o... Muchas veces los inventos son colectivos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, es de Pitágoras, pero puede ser que no. Los Pitágoras tenían un grupo de gente que estudiaba con él, que eran los pitagóricos, ¿ya? Y posiblemente sea uno de sus pitagóricos el que haya salido con la idea del teorema de Pitágoras. Pero a Pitágoras se le reconoce el mérito, porque Pitágoras era el que enseñaba matemática, el que enseñaba matemática a todo su grupo. Entonces son trabajos a veces colectivos. Preguntan si te emocionaste cuando fuiste. Sí. O sea, visitar estos lugares es impresionante. O sea, yo creo que uno no se imagina a través de las fotos los lugares. Es lo mismo que las obras, ¿no? Y ahí estamos como bien lejos de Europa. En Europa hay muchas colecciones, en museos. Si uno va y los visita, es distinto que ver cada foto por separado. O sea, hagan la posibilidad de hacer el cambio, yo se los recomiendo enormemente. Acá hay otra obra. Ahora, ¿por qué cito lugares italianos? Porque son los que conozco más, digamos, porque por interés he leído más sobre eso. Y porque lo lleva en la sangre. O sea, por la Chicha. A mí solo voy a interrumpir a Franco para contar qué me impresionó a mí, fue ir a ex Constantinopla, a Istambul, y entrar a Hagia Sofía, que era la mezquita que luego se convirtió en iglesia y ahora la tienen como mezquita nuevamente, como museo. Para mí fue así emocionante, porque también lo estudié mucho en el colegio, entonces no podía creer que estaba ahí parado. Eso, hay que conocer el mundo. Hay que conocer el mundo porque así uno conoce el entorno. Y cuando conoce el entorno puede ser mejor profesional, independientemente de cuál sea tu profesión. Independientemente de cuál sea tu profesión. Te amplía la mirada. Todas las construcciones antiguas tienen puertas gigantes. No lo conozco, digamos. Muchas veces las puertas están hechas para ilustrar cosas, ¿ah? Si ustedes ven cualquiera de estas puertas, por ejemplo, esta del Duomo de Florencia, Santa María del Fiore, son puertas de bronce que tienen imágenes religiosas. Yo creo que tiene que ver un poco con mucho simbolismo a lo mejor, ¿ah? El símbolo de que estás entrando a un lugar que es importante. De hecho, en general, las culturas, si uno hace una abstracción de esto, fíjense, si hacemos abstracción de esto, uno dice, mire, las culturas hacen grande aquello que para ellos es importante. Pero volvamos sobre los griegos, ¿ah? Los griegos hacen templos para los dioses, porque para ellos los dioses son importantes. Su grande obra son templos. Los romanos también. Los egipcios, la muerte es importante. Bueno, hacen pirámides que son los lugares para las sepulturas. Eso es importante. En la Edad Media, ¿qué es lo que ocurre? La religión es importante. Entonces hacemos estas grandes edificaciones que dan cuenta de la importancia que nosotros le damos a la religión. Si ustedes comparan con cualquier otra cosa al lado, todo el resto es chiquitito. ¿Y hoy día qué hacemos? ¿Qué cosas hacemos grande hoy día en la sociedad? ¿Los edificios? Los edificios, los moles. Los malls, eso es decir, los centros comerciales. Sí. Incluso ya podrían estar pasando incluso de moda ahora, seguramente la pandemia va a afectar esto. ¿Ya? Entonces ahora el mall es importante. ¿Ya? Y si antes nosotros visitábamos en España la Sagrada Familia, la iglesia de la Sagrada Familia, y nos llevamos un recuerdo de imagen pequeñita, a lo mejor en 500 años más vamos a ir a Castro y nos van a dar una artesanía chiquitita del mall de Castro. Porque eso a lo mejor va a decir, mira, este es un lugar importante de Castro. Entonces, cerré el chat, me equivoqué. Entonces, todo esto tiene que ver un poco con lo que es relevante en la sociedad, ¿no? Ahora, yo les puse acá la Santa María del Fiore en Florencia. Florencia es una ciudad muy visitable, muy turística, mientras otras ciudades que no son turísticas, o sea, son menos turísticas, tienen horarios más restringidos. Florencia está pensada para visitarla a cualquier hora y cualquier día. Tiene esta iglesia que se inició su construcción en el año 1296 y terminó con la instalación de las puertas de bronce en 1903.
imagínense, 700 años, no, 600 años haciendo la construcción. Bueno, hubo un gran avance en toda la parte central, la obra gruesa y todo, pero el año, por ahí cerca del 1450 más o menos, había que ponerle la cúpula a esta cuestión. O sea, imagínense esta imagen, pero sin la cúpula que está acá, sin esta cúpula. ¿Ya? No había esto, entonces había que levantarla. Y se contrató a Brunelleschi, un arquitecto ingeniero italiano, para que construyera esta cúpula. Se demoró como 20 años en construir. ¿Pero qué hizo él? Él fue a escuchar lo que le decían las voces del pasado. ¿Ya? Él fue y miró cómo ensamblaban los ladrillos los romanos. ¿Ya? Los romanos usaban un sistema de ensamblaje en L. ¿Ya? Y logró construir una cúpula que se sostiene a sí misma también, sin pilares interiores, de una forma muy similar a la imagen que les mostré en el Panteón de Agripa. ¿Ya? Se apoya sobre sí misma y la fuerza se distribuye entonces sobre las columnas. Las construcciones de Puente de Venecia también son impresionantes, sí. Lo que llama la atención en Venecia, paréntesis, si un día lo visitan, es un puente que construye, no me acuerdo el nombre, un puente más reciente que es donde el puente es bonito, digamos, pero la gente se resbala porque es de vidrio. Entonces, son esas soluciones que tienen algunos problemas en la dimensión de la utilidad. A lo mejor es fuerte, tiene firmitas, tiene venustas, ¿no es cierto? Tiene la belleza, pero le falta la utilitas, el que sea práctico. Muchas veces en los diseños falta la utilitas, la dimensión de la utilidad. Al principio se mantenían edificios con poca luz, más que nada porque era para mantener los edificios firmes, los muros debían ser muy gruesos. Y había otra razón, Javiera, había otra razón también. Porque en la época, ¿por qué los edificios tenían paredes gruesas y ventanas chiquititas? Porque, sobre todo en el periodo románico, las iglesias eran también una forma de comunicar la salvación a la gente, ¿ya? Y para eso se usaban los frescos, o sea, se usaba pintar imágenes en las paredes para explicarle a la gente la salvación. Entonces la ventana te estorbaba ahí. Entonces se aprovechaban estos grandes espacios que caen en las paredes para mostrarle historias de salvación a la gente. Los muros debían ser gruesos, efectivamente. Hacían el trabajo de calculista, sí, hacían trabajo de calculista, algunos con un poquito más de matemática y otros también con prueba y error. O sea, también aquí hubo en algunas situaciones prueba y error o cosas que se cayeron y otras que bueno, en Brunelleschi, además de construir esta cúpula, tuvo otro desafío que es súper importante, y que da cuenta de cómo el ingeniero tiene que entender también otras herramientas, tiene que ser creativo. De partida, él inventó la perspectiva con un único punto de fuga. Antes no había diseño en perspectiva. Si ustedes van a ver obras de arte que representan instalaciones, edificios, etcétera, previos a la vida de Brunelleschi, todos tienen una perspectiva rara, como forzada. Hace ver los personajes como que no calzan con los tamaños de las cosas, y las cosas tienen ángulos raros. Bueno, Brunelleschi, para hacer sus modelos, concibe el dibujar con perspectiva, con puntos de fuga, y entonces de ahí cambia la representación de la arquitectura, tanto para su diseño, para el arte, para lo que sea. Es un tema. Y el otro es que él tenía que construir esta cosa, ¿ya? Que tiene como 45 metros de diámetro, ¿ya? 45 metros de diámetro, y tiene algo así como 110, 115 metros de altura. Y tenía que subir material, po. O sea, no es que se construye, uno tenga un helicóptero, y la cosa se construya sola, no es solo la idea, hay que subir material, y esta cosa tiene que subirse material a medida que se está construyendo. Entonces, tuvo que resolver problemas de cómo sube el material. Ya existían algunas máquinas hechas en madera, pero le agregó, las perfeccionó y construyó una máquina que subía el material aprovechando animales que caminaban en un sentido, hacía que las cargas subieran, pero él, accionando una palanca, sin hacer que el animal empiece a recorrer otro sentido, permitía que las cargas bajaran. Entonces, perfeccionó
la grúa, entre comillas, para subir cargas y también para desplazarlas horizontalmente. O sea, aparte de estar preocupado de cómo resolver el problema de ingeniería para hacer que esta cosa se sostenga, cómo planifico las obras, también cómo construyo artefactos que me permiten el desarrollo de la obra como corresponde. Franco, ¿Sí? solo quiero hacer ahí un punto nomás con un libro, que creo la película también está, me parece que en Netflix, que es La Catedral del Mar, y que yo aprendí mucho cómo se construían estas cosas y cuántos años se demoraban. Así que interesante que puedan ver la película o que lean el libro, está en la biblioteca, yo lo leí en la biblioteca de la universidad, lo saqué, por si acaso, cuando ya estemos posibilidad de visitarlo. Ya. Oye, y puede ser que esta catedral tenga también una sociedad al lado, que es la que se encarga de mantenerlo. El Duomo de Milán tiene hay una sociedad, entre comillas, podemos llamarlo como una organización, no me acuerdo qué se llama, creo que se llama la Fábrica del Duomo, que existe desde que se empezó a construir, existe al día de hoy porque es la que se encarga de hacer las mantenciones. Entonces, o sea, no solo el edificio, también nacen organizaciones alrededor de esto. La Catedral del Mar. El último personaje histórico de los más viejos que vamos a ver hoy día es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es un personaje bien interesante, vivió entre 1452 y 1519, esto es antes de la Revolución Científica, pero él fue un gran observador de la naturaleza, un gran dibujante, un gran anatomista, no solo hizo este dibujo de el hombre Vitruvio, que vimos en la diapositiva anterior, sino que se dedicó a observar la naturaleza, a observar a los seres vivos. Franco, ¿te fuiste? Me parece que se quedó pegado. Que en paz descanse. Se fue a Italia. Se fue a Italia, sí. Yo también pensé que se me había caído mi internet. Ya, vamos a esperarle un segundito para que cierre su clase. Y ahí volvió, no se ha Ahí muerto. estoy, ¿me escuchan? Anda de parranda. Volví, sí, claro, no me fui a Italia tampoco, alcancé a escuchar algunas cosas. Me dijeron que me habían perdido, escuché todo, como que las voces que escuchan del ultratumba, del otro lado. Para Mira, cerrar, ya estamos en la hora. Sí. Cuando me muera voy a ir a escuchar las cosas que usted dice, estamos en la hora. Vamos a concluir hoy día con Leonardo, gran inventor, gran observador, diseñó muchas máquinas artefactos, algunos se construyeron en ese momento, otros no, y otros se han construido ahora, no todos son efectivos, por ejemplo el helicóptero que aparece acá posiblemente no es efectivo, pero sí tenía una gran visión de su entorno, y podemos decir que era el último hombre en la historia de la humanidad que fue capaz de saber de todo lo que se sabía en la humanidad en ese momento. O sea, todos los conocimientos, digamos, prácticamente todos los conocimientos Sí, todos. de Europa Occidental, los tenía en su cabeza Leonardo. Y digo eso, por una parte, porque Leonardo era bien capaz, bien competente, pero por otra parte, porque los conocimientos siguieron avanzando tanto que después se hace imposible que una persona pueda saber todo lo que sea relevante en la sociedad. Ya. Con esto dejamos la clase hasta acá. Hicimos una presentación respecto de varios personajes y situaciones de la historia que permiten decirnos y mostrarnos de dónde venimos, quiénes somos y cómo podemos leer el entorno. La historia no se agota acá, sino que ustedes tienen que ir a descubrir ahora otras visiones de la realidad. ¿Consultas, dudas? No, ya, entonces. No, profe. Que estén muy bien. Y Chao, profe. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos Chao, profe. Cuídese.